Si cerramos los ojos por un instante, podemos casi olerlo. El aroma de una cena casera flotando en el aire, el murmullo de la radio en la sala, y el brillo de esos autos imponentes en cada cochera. Los años 50, ¿verdad que parecen una postal perfecta? Pero detrás de esa fachada de familia ideal, había costumbres que hoy nos dejarían con la boca abierta. Prácticas tan arraigadas en el día a día que nadie las cuestionaba. ¿Te imaginas a un médico recomendándote fumar para calmar los nervios? Pues prepárate. Hoy vamos a desenterrar 12 de esas cosas que en los años 50 eran completamente normales, pero que en nuestro tiempo podrían terminar en una multa, una demanda o algo mucho peor. Empecemos con la primera, los anuncios de trabajo. ¿Recuerdas abrir el periódico del domingo? Ese olor a tinta fresca y las páginas enormes divididas en dos mundos. Se buscan hombres por un lado, se buscan mujeres por el otro. Así de claro y así de legal. Para ellos, los puestos para levantar vigas de acero, dirigir empresas o diseñar puentes. Anuncios que decían sin tapujos, solo varones o se requiere fuerza masculina. Era lo que se esperaba, era el orden natural de las cosas. Para ellas, quedaba el mundo de la enseñanza, el cuidado de los enfermos o el repiqueteo incesante de una máquina de escribir. Puestos de secretaria, enfermera o maestra. Era un camino ya trazado, casi una obligación social. Y no era solo una costumbre, era la ley. Un empleador podía mirar a una mujer perfectamente cualificada y decirle que no, simplemente por ser mujer. Y si estabas casada, peor aún. Daban por hecho que en cualquier momento dejarías todo por la familia. Fue necesario esperar hasta 1964 para que la Ley de Derechos Civiles empezara a cambiar las cosas. Hoy, un anuncio así sería un escándalo, y con razón. Ahora vayamos al botiquín de casa. Justo al lado de las tiritas y el alcohol, había un frasquito de vidrio oscuro. El jarabe de Ipecacuana. ¿Lo recuerdas? Era casi un artículo de fe para nuestros padres. La recomendación de todos los pediatras. La lógica parecía aplastante. Si el niño se tragaba por accidente una pastilla o un poco de limpiador, le dabas una cucharada de ese jarabe para que vomitara todo. Tenerlo en casa era señal de ser un buen padre, de estar preparado para cualquier emergencia. Pero el tiempo y la ciencia nos enseñaron otra cosa. Se descubrió que forzar el vómito no solo no ayudaba, sino que podía ser terriblemente peligroso. Si lo ingerido era algo corrosivo, quemaba al bajar y volvía a quemar al subir. Además, muchas veces el veneno ya estaba en la sangre. Desde los años 80, su uso se desaconsejó por completo. Hoy, la recomendación es una sola: llamar a emergencias y no hacer nada más. Y esta es de no creer. Encendías la televisión o abrías una revista, y ahí estaba, un doctor, con su bata blanca impecable y una sonrisa de confianza, recomendando una marca de cigarrillos. Los médicos prefieren Victoria Suave, decían. Menos irritación para su garganta. Las tabacaleras eran las reinas de la publicidad. Pagaban estudios, patrocinaban congresos médicos y hasta repartían cartones de cigarrillos gratis en los hospitales. La gente confiaba ciegamente en la figura del médico. Y claro, si lo decía un doctor, ¿quién era uno para dudarlo? Las regulaciones eran prácticamente inexistentes. No fue sino hasta 1964 que se aceptó oficialmente la conexión directa entre fumar y el cáncer. A partir de ahí, todo cambió. Hoy, un médico que hiciera algo así no solo perdería su licencia, perdería toda su credibilidad. Es increíble pensar en estas cosas, ¿verdad? Son justo los temas que nos gusta explorar aquí, en Secretos de nuestra época. Si te gustan estas historias, que nos conectan con un mundo que fue y ya no es, considera suscribirte para no perderte ninguna. Continuemos. Hablemos de nuestras casas, de las paredes, de los tecos, del asbesto. En los 50, se le llamaba el material milagroso. Era barato, resistente al fuego, un aislante perfecto. ¿Quién no querría eso en su hogar? Se usaba para todo: tejas, baldosas para el suelo, el aislante de las tuberías, hasta en los frenos de los coches. Se vendía en las casas promocionando su seguridad contra incendios gracias al asbesto. Y los obreros lo cortaban, lo instalaban, respiraban ese polvillo blanco día tras día, sin la más mínima protección. Era como trabajar con una nube de nieve mágica y segura. Pero la industria sabía la verdad, y la ocultó durante décadas. Sabían que esas fibras microscópicas eran como agujas de cristal que se clavaban en los pulmones para siempre. Las enfermedades tardaban 20 o 30 años en aparecer: mesotelioma, cáncer, una bomba de tiempo silenciosa. Hoy,
Quitar el asbesto de un edificio es una operación de altísimo riesgo que cuesta una fortuna. ¿Y qué me dices de esto? De la basura. Hoy nos multan si no reciclamos correctamente. Pero en los 50, tirar basura en la calle era tan normal como comprar el pan. Las carreteras eran un desfile de colillas, envoltorios y botellas de vidrio lanzadas sin pensar desde la ventanilla del coche. ¿Te acuerdas de ese gesto? Las familias iban de día de campo y al irse, dejaban allí los restos del almuerzo. Total, alguien pasaría a limpiarlo. No había una conciencia colectiva del problema. Además, la cultura del usar y tirar estaba en pleno apogeo. Platos de cartón, envases de plástico, todo era nuevo y emocionante. Tuvieron que llegar los años 60 y 70, con el movimiento ecologista y aquellos anuncios tan potentes en televisión, como el del indio al que se le caía una lágrima viendo la contaminación, para que empezáramos a cambiar el chip. Hoy, tirar una simple colilla al suelo te puede costar un buen disgusto. Ahora entramos en un terreno más oscuro, la salud mental. En los 50, la lobotomía se presentaba como una cura milagrosa para la depresión, la ansiedad o la esquizofrenia. Un procedimiento que prometía devolver la calma a las mentes atormentadas. El doctor Walter Freeman se hizo famoso recorriendo el país en su lobotomóvil, practicando su técnica del picayelos. Sin anestesia general, insertaba un punzón por la cuenca del ojo hasta el cerebro y lo movía para cortar las conexiones nerviosas. 10 minutos y listo. El consentimiento era casi una anécdota. A menudo, bastaba la firma de un familiar. Y los resultados eran devastadores. Sí, los pacientes se volvían dóciles, pero a costa de perder su personalidad, su creatividad, su alma. Muchos quedaban en un estado casi vegetal. Hoy, la lobotomía está prohibida y se considera uno de los capítulos más siniestros de la historia de la medicina. Hablemos de los niños. Aunque ya existían leyes, el trabajo infantil era una realidad visible y aceptada. Miles de niños trabajaban en el campo, en pequeñas fábricas o en negocios familiares en condiciones que hoy nos parecerían una barbaridad. En las zonas rurales, era normal ver a niños de apenas 8 o 9 años recogiendo algodón bajo un sol abrasador, con las manos agrietadas. Se decía que era para formar el carácter y ayudar a la economía familiar. En las ciudades, vendían periódicos en las esquinas, trabajaban como mensajeros o en talleres textiles. Muchos dejaban la escuela para traer un sueldo a casa. Las leyes tenían demasiados huecos, sobre todo en el sector agrícola. Fue una lucha lenta, pero la idea de que el lugar de un niño es la escuela, y no el trabajo, por fin se impuso. Y esta es casi de ciencia ficción. La energía atómica era la gran promesa del futuro, y la radiación se veía como algo casi mágico. Tanto, que se vendían legalmente productos de belleza con ingredientes radioactivos. Sí, ¿cómo lo oyes? Cremas faciales con radio y torio que prometían una piel luminosa y rejuvenecida. Marcas como Juventud Atómica eran un lujo codiciado. Había pastas de dientes radioactivas para una sonrisa más blanca, e incluso agua embotellada con radio para aumentar la vitalidad. La gente no conocía los peligros. Se tardó en conectar el uso de estos productos con los casos de leucemia y otros tipos de cáncer. El caso de las chicas del radio, las trabajadoras que pintaban esferas de reloj y enfermaban gravemente, fue una de las primeras alarmas. Hoy, la idea de ponernos algo radioactivo en la cara es simplemente una locura. ¿Y viajar? Hoy usamos aplicaciones para compartir coche. En los 50, la solución era más sencilla: levantar el pulgar. Hacer autostop era increíblemente común y seguro. Era parte de la cultura. Era normal ver a soldados volviendo a casa, a estudiantes o a trabajadores en el borde de la carretera. Y parar a recoger a un desconocido se veía como un acto de buena voluntad. Era una forma de viajar barata, de conocer gente, una aventura. Pero con el paso de los años, las historias de crímenes y la desconfianza acabaron con esa inocencia. Empezaron las campañas para advertir de los peligros, y poco a poco, esa costumbre se fue perdiendo. Hoy, en muchos lugares es incluso ilegal y casi nadie se atreve a hacerlo. Y volvemos a la salud mental. Internar a alguien en un psiquiátrico era aterradoramente fácil. No hacía falta un proceso judicial complejo. La palabra de un familiar, a menudo un marido, y la evaluación rápida de un médico eran suficientes. Las mujeres eran las más vulnerables. Cualquier comportamiento que se saliera de la norma, ser demasiado independiente, tener opiniones fuertes, podía ser diagnosticado como histeria y acabar con un encierro. Una vez dentro, los pacientes perdían todos sus derechos. Los tratamientos incluían electroshocks y medicación forzosa. Las condiciones eran terribles. Fue un sistema que permitió muchos abusos, hasta que el movimiento por los derechos de los pacientes lo cambió todo.
Otra costumbre que hoy nos sonaría a locura: quemar la basura en el patio de casa. En las zonas suburbanas y rurales, donde la recogida de basura no era tan frecuente, lo normal era tener un barril de metal en el jardín. Allí iba a parar todo: papel, cartón, restos de comida, e incluso plásticos y latas. El humo que se formaba era denso y olía a químicos, pero se consideraba una simple molestia, parte del paisaje. Nadie pensaba en las toxinas que estaban respirando. No se sabía que quemar plásticos liberaba dioxinas, una de las sustancias más cancerígenas que existen. La Ley de Aire Limpio de 1970 fue la que empezó a poner fin a esta práctica tan dañina para nuestros pulmones y para el planeta. Y por último, un castigo que muchos recordarán. Si un niño decía una palabrota o una mentira, la solución era simple y directa: lavarle la boca con jabón. Se frotaba una pastilla de jabón por la lengua y los dientes para limpiar el mal lenguaje. Era una práctica totalmente aceptada, incluso recomendada en manuales de crianza. Se veía como una forma efectiva de enseñar disciplina. No se pensaba en la humillación que sentía el niño, ni en que muchos jabones contenían químicos que podían causar problemas estomacales. Con el tiempo, entendimos que el respeto y la buena conducta no se enseñan con miedo ni con castigos físicos. Hoy, esa práctica se considera abuso infantil. Y menos mal que así es. Y así, regresamos de este viaje al pasado. Resulta increíble, ¿no es cierto? Como aquella época que recordamos con tanto cariño, como una postal en sepia, tenía estas sombras tan profundas. El progreso no siempre es una línea recta, pero sin duda nos ha traído a un lugar más seguro y más justo. De todas estas costumbres que hemos recordado hoy, ¿cuál fue la que más te impactó? O quizás, ¿hay alguna que tus padres o abuelos te contaron y que no hemos mencionado aquí? Me encantaría leer tu historia en los comentarios. Y si te ha gustado este viaje a la memoria, no olvides suscribirte a Secretos de Nuestra Época. Nos vemos en el próximo recuerdo.